La militarización y la ofensiva contra el Poder Judicial representan las dos banderas más visibles de Morena en 2024. Paradójicamente, ninguna de estas dos posturas estaban en la plataforma de campaña del partido en 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en que la consolidación de su proyecto político depende de que su coalición consiga la mayoría calificada en el Congreso después de la elección federal de 2024. La 4T propondrá, a través de una reforma constitucional, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de los tribunales, los consejeros del INE y los comisionados del INAI sean designados mediante voto popular. Septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del tribunal, que los elige el pueblo. Es decir, el gobierno de López Obrador pretende realizar la reestructura más profunda del Poder Judicial y de los órganos constitucionalmente autónomos desde la administración de Ernesto Zedillo. ¿Qué hay más democrático que la elección de los ministros de la Suprema Corte a partir de una elección del voto? Como se propuso en su momento para los consejeros del INE. Prácticamente toda la coalición de la 4T ha cerrado filas con la propuesta del presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López fueron los primeros en replicar el mensaje del presidente. La narrativa fue ratificada con el posicionamiento de Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, así como con planteamientos similares de Mario Delgado, presidente del partido, y de Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo. Los aliados satélite de Morena, el PT y el Partido Verde, también cabildearon una propuesta para eliminar un fideicomiso de la Suprema Corte. Incluso Ricardo Monreal, una de las voces más moderadas de la 4T, reprodujo algunos de los elementos del discurso antagonista de López Obrador contra el Poder Judicial. Monreal habló sobre la necesidad de discutir una reforma judicial que ponga en consideración el poder que tienen los ministros de la Suprema Corte y abrió la posibilidad de que los miembros del Poder Judicial sean llamados a comparecer o, en un escenario extremo, sean sometidos a juicio político. Esto es lo que dijo Ricardo Monreal. También tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Monreal, horas después, matizó su comentario y aclaró que está a favor de la división de poderes. Mencioné porque es una facultad de control el juicio político, pero nunca amagué y nunca enseñé que esto se haría. Simple y sencillamente son facultades de control que tiene el Senado de la República y el Congreso de la Unión. Los críticos del presidente argumentan que este tipo de iniciativas están abocadas a la concentración del poder de la presidencia y al desmantelamiento de los contrapesos constitucionales. Es falso que estamos defendiendo privilegios de nadie, no sean mentirosos. Por supuesto que no compartimos esa parte. En el fondo, el reclamo de la oposición está vinculado al temor latente de que este gobierno está construyendo una regresión autoritaria. El 19 de abril de 2023, un día después de que la Suprema Corte declaró la invalidez constitucional de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, López Obrador anunció que en septiembre de 2024, cuando sea constituida la nueva legislatura, enviará una reforma constitucional al Congreso para militarizar al cuerpo policial más importante del país. Las reformas que el presidente tiene planeadas para el final de su sexenio ponen de relieve que la Cuarta Transformación se asume abiertamente militarista y abiertamente opuesta a los contrapesos de la Suprema Corte, el INE y el INAI. El Plan C, como llama el presidente López Obrador a la operación electoral diseñado para obtener la mayoría calificada en el Congreso, se ha vuelto el nuevo evangelio de Morena y de sus aliados. Sin embargo, como apunta Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, una organización no gubernamental que ha sido crítica de las prácticas de espionaje del gobierno mexicano, ni en 2018 ni en 2021 el programa electoral de Morena incluía modificar la Constitución para hacer permanente la militarización, destruir al INAI, al INE y al Poder Judicial. El partido Morena de 2018, al que llevó al poder Andrés Manuel López Obrador, es completamente distinto al partido Morena que competirá en 2024. Las diferencias son de fondo y de forma. La plataforma actual del partido contrasta con el documento de proyecto de nación que coordinó el ex jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, para la campaña presidencial de hace 5 años.
En el 2018, Morena planteó la necesidad de delinear un plan de pacificación para retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las calles. López Obrador llegó a la elección con un fuerte capital político obtenido por su férrea oposición a la Ley de Seguridad Interior que el gobierno de Enrique Peña Nieto promovió en 2017. No obstante, todo cambió después de que López Obrador se reunió en calidad de presidente electo con el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. ¿Por qué esta reunión? Porque vengo a convocarles para que juntos, de conformidad con la Constitución, que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. A partir de ese punto, López Obrador implementó una profunda militarización de la seguridad pública, de tareas civiles del espacio aéreo y de proyectos de infraestructura con valor estratégico como el Tren Maya y el Corredor del Istmo. Hay otro cambio significativo entre el Partido Morena de 2018 y el Partido Morena de 2024. El núcleo de poder de la coalición del gobierno de la Cuarta Transformación cambió de manera drástica. Personajes como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, sustituyeron la ascendencia del propio Romo, de Julio Scherer, de Olga Sánchez Cordero, de Esteban Moctezuma y de Tatiana Cloutier, entre otras figuras moderadas que acompañaron inicialmente a la 4T. La maquinaria política del gobierno federal, incluidos los 4 principales aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo, está centrada en la operación territorial de la elección de 2024. El objetivo esencial es ganar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Desde Bucareli, Adán Augusto López ha reunido un grupo de coordinadores en todos los estados de la República. Ha operado alianzas con gobernadores de al menos 10 entidades y ha colocado aliados en posiciones de control financiero del gobierno federal. El secretario de Gobernación pretende empatar la operación del llamado Plan C con su propio proyecto presidencial. Pero independientemente de quién sea designado como candidato o candidata de Morena a la presidencia en 2024, Andrés Manuel López Obrador quiere asegurarse de que la plataforma siga siendo la misma: militarización y centralización de poder en el Ejecutivo. 2 banderas a las que el Partido Morena en 2018 habría mostrado su total oposición.